Bienvenidos nuevamente a LFM Opinión. Hoy iniciamos con el podcast de LFM Opinión. Es una nueva vertiente en donde vamos a tener entrevistas y pláticas con diversas personas. Hoy nos acompaña Pepe Newman, conocido de todos ustedes. Pepe, bienvenido. Gracias, Luis. Gracias por tu invitación. Al contrario, gracias a ti por darnos la oportunidad de iniciar el podcast LFM Opinión contigo. Y platicábamos en una última conversación, de lo cual salió esta idea del podcast, de que las sociedades como las familias se ven inmersas en conflictos de conducta de algunas personas y responden de diferente manera, pero son influenciadas, son movidas, son trastornadas por esa conducta, digamos, fuera de lo normal de esa persona. En aquella ocasión quedamos de hablar un poquito más de cómo se desarrolla ese problema de la conducta. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con ello. Y quiero decirte que todos estos días, estas últimas semanas, te he tenido muy presente porque a lo largo de todo el proceso electoral tú dijiste una y otra vez, y espérense porque peor se va a poner. Y además el propio presidente lo ha dicho muchas veces, lo mejor es lo peor que se va a poner. Es decir, nos lo ha estado anunciando y se ha estado regocijando. O sea, se va a poner peor y mientras peor se ponga, peor van a estar. Pero eso va a ser lo mejor que pueda pasar. No quiero, sin embargo, caer como siempre en hablar del personaje, y en lamentarnos del sujeto, sino de seguir en esa ruta de vernos un poquito al espejo, de reflexionar sobre nuestra conducta como sociedad. Y regreso al tema que habíamos comentado. El miércoles de esta semana, Cepeda Patterson escribió un artículo muy bien hecho, como los de él, en donde dice que hay 3 estrategias posibles de López Obrador en esto que está sucediendo, ¿no? Dice, puede ser que se está preparando por los obstáculos que a futuro pueda encontrar la Cuarta Transformación, puede ser una reacción ante el fin de su mandato, ¿no? Y que no sabe cómo reaccionar. Y puede ser la radicalización ante posibles reversas que pudiese meter a su proyecto la próxima presidenta electa. Bueno, yo termino de leer el artículo de Cepeda Patterson y me acordé nuevamente de ti. Porque yo creo que gran parte del problema que tenemos es de que nuestro análisis político está de una manera ya muy estructurado y muy acorralado. Y de ahí no nos salimos. Y traigo a colación tus entrevistas cuando tú empezaste a tocar el tema de, oiga, pero espérese, vamos a ver adicionalmente el problema orgánico, el problema de la conducta, el problema fisiológico del sujeto. Hacías amplias exposiciones y en las mesas te decían muy bien, pero, y te regresaban otra vez al corral del análisis político, del cual no hemos logrado salir. Y tenemos analistas políticos que se han eternizado más que Fidel Velázquez en la CTM, ¿no? Y yo creo que gran parte del problema de nuestra sociedad y de nuestras oposiciones y del propio gobierno, sí, es de que no, y lo digo porque la oposición no pudo generar un discurso funcional, eficaz, emotivo, porque no nos salimos de esas categorías de entendimiento para analizar los problemas, ¿no?
Entonces, cualquier tema le aplicamos la misma medicina. Y yo no quiero, lo podremos hablar en otra ocasión, caer en lo mismo de siempre. Vamos a tomar a López Obrador y vamos a tirarle dardos, ¿no? Como tiro al blanco. No, olvidémonos un poquito de él y volteemos a ver a nosotros. ¿Por qué somos incapaces de abrir nuestras categorías de entendimiento y de análisis político a otras ramas, específicamente la que tú has puesto sobre la mesa a lo largo de estos últimos meses, que es la conducta del sujeto y la fisiología del sujeto? Porque no todos son teorías de la democracia y categorías, ideas políticas, ¿no? No todo es pensamiento y fíjense lo que estoy diciendo, o sea, yo soy de las personas que digo que tenemos que generar un nuevo pensamiento, pero lo que no hemos hecho es generar ese nuevo pensamiento. Regresamos siempre al mismo, al prejuicio, a aquellas soluciones que nos han dado resultado en el pasado y que queremos que nos sigan dando resultado hoy, cuando ya cambiamos como país, como sociedad, como mundo, ¿no? Entonces, yo quisiera plantear nuestro tema de esta manera. ¿Qué le falta al análisis político en México que nos permita considerar otras variantes, otras facetas? Una tan importante como la que tú has puesto sobre la mesa y que sin embargo todo el mundo te dice, sí, 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 pero y nos regresamos a lo mismo de siempre, ¿no? ¿Por qué? Empezaría a preguntar, ¿por qué no queremos ver que somos seres orgánicos y que nuestro organismo afecta nuestra conducta y que no todo es pensamiento, ¿no? Y que no todo es el mundo de las ideas? ¿Por qué somos así? ¿O será, quizás estoy adelantando aquí una hipótesis, sí, pues de que no queremos vernos nosotros mismos, de que también nosotros, como él, podemos tener ese tipo de trastornos conductuales, no tan graves o posiblemente más graves, no sabemos? Y cómo, finalmente, poder introducir ese ángulo, esa perspectiva en el análisis. ¿Cómo hacerle? Primero que nada, gracias por la oportunidad, mi querido Luis. La verdad, para mí es una ventana muy importante poder poner este tema sobre la mesa, ajeno a falsas humildades, porque no soy nada humilde. Y lo que importa es el tema, ¿no? Y si a mí me toca ponerlo, pues es una mera casualidad. Quiero subrayar el tema. Y voy a empezar de lo más general a lo particular. Yo creo que estamos enfermos de ideas, ¿no? Y concretamente tenemos una idea de lo que es el ser humano y de ahí no nos salimos. Y curiosamente, esa idea viene desde hace muchos siglos. Por eso está muy arraigada en nuestra cultura. Y por eso educamos a los niños en esa idea, y por eso crecen con esa idea, y por eso repiten esa idea y vuelven a enseñar esa idea. ¿Cuál es esa idea? No. Pues en términos muy generales consta de 5 enunciados, ¿no? Que si nos vamos hasta atrás, es entendible que en la Grecia antigua estas ideas hayan sido postuladas. ¿Verdad? Estábamos al principio de lo que se llama la reflexión, el pensamiento, el conocimiento. Entonces es perfectamente entendible que hayan surgido. Y yo diría que son estas. La primera, por un momento pensemos en los seres humanos de entonces, ¿no? No saben mayor cosa, están enfrentados a los elementos de la naturaleza, llueve, truena, tiembla, hay ríos, hay mares y pues todo nos sorprende, ¿no? Entonces a la pregunta, ¿y qué es esto? Pues primera respuesta, esto es obra de alguien, de algo. Y ese algo tuvo que ser superior a esto, si no, no hubiera podido crear esto. Entonces la idea de que hay alguien muy poderoso
en el origen, o detrás, o debajo, tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. Segundo, oye, ¿qué sabemos de ese alguien? Pues debe ser muy poderoso, mano, si no, ¿cómo hace esto? Debe ser muy inteligente, ¿no? Pues esto está complicado. Y tercero, pues él debe tener un afecto por lo que hizo. ¿De dónde sacaron las tres ideas? Pues de una deducción, ¿no? Para hacer esto, pues no cualquiera. Segundo, para hacer esto, pues le sabe. Y tercero, pues debe querer esto, ¿no? De su obra. Exacto. Segunda, la tercera. Oye, ¿y nosotros? O sea, hay puertas, hay mares, hay montañas y estamos nosotros. Respuesta. Bueno, cuando él hizo todo esto, ¿no? Pues en algún momento dijo, me falta algo, ¿no? Y entonces dijo, algo que se parece a mí. Y entonces nos hizo a nosotros. A ver cómo Un está eso. acto de bondad. Pues, o sea, ya había hecho los mares, las montañas, y dijo, pues necesito algo que se parezca a mí, ¿no? Como todo creador, ¿no? Le falta el último punto, el último brochazo, el secreto. Entonces nos hizo a nosotros. O sea, él también nos hizo. ¿Y cuál fue tu idea? Pues te digo, ¿no? Alguien parecido a él. De eso se deduce. ¿Quiénes somos? Pues somos un seres muy inteligentes. Si él nos hizo, pues somos muy segundo, somos muy poderosos, como él, pues imagínate. Y tercero, somos gente que tenemos un gran aprecio por nuestras obras. Pues es lógica pura, ¿no? De eso se digas. Ah, caramba. O sea, soy muy inteligente, sí. Soy muy poderoso, sí. Y tercero, eres una persona capaz de grandes afectos. Siguiente. Oye, y cuando hablas de inteligencia, ¿de qué estamos hablando? Bueno, al igual que ese gran poderoso, y ahí se divide, ¿no? Oye, ¿es un solo Dios o son varios? Pasemos por alto si era uno o varios, ¿no? Pero era la idea de un poderoso. Eso que llamas inteligencia, ¿qué es? Bueno, pues tenemos conciencia, ¿no? Sabemos nosotros mismos. Segundo, tenemos capacidad de análisis, de deducción, que es un poder inmenso, man. Y tercero, tenemos esta capacidad de expresar nuestra intención. Entonces, volvamos a él. ¿Por qué hizo esto? Pues porque lo pensó. Segundo, lo pensó muy bien. Y luego dijo, manos a la obra. Así somos nosotros, ¿no? La conciencia, el análisis, la deliberación y la intención. Entonces, así como esto es obra de él, todo lo que nosotros hacemos es producto de nuestra conciencia, de nuestra reflexión y de nuestra intención. Ah, caramba. Por eso estamos tú y yo platicando, ¿no? Oye, pues está bien. Oye, y a ver, acábame de platicar. Pues ahí te va otra, ¿no? Nos podemos equivocar. Pues no dice somos igual a él. Sí, pero somos más chiquitos. Y la diferencia es que si bien somos muy inteligentes, muy poderosos, pues no somos tanto como él. Entonces nosotros podemos tener fallas. Él no. Hay una diferencia de grados importante, importante. Por tanto, siempre tenemos que tener presente que él es más inteligente, más poderoso, ¿no? Y más afectuoso. Entonces no hay que pasarnos, no tenemos que ser mesurados. Oye, qué bueno que me dices, podemos cometer errores, sí. Y lo deseable, ¿no? Para ser mejores es reconocer nuestros errores. Oye, ¿cómo le hacemos para ser mejores? Pensando otra vez, ¿no? Nuestro gran instrumento es esto, ¿no? Entonces, analizas, reconoces tus errores, le das vuelta. O sea, todo es una tarea de aquí, sí, ¿no? Por eso el pensador es una gran imagen, ¿no? El pensador recoge la imagen que tenemos del ser humano, pues es alguien pensando, ¿no? Claro, tenemos el discóbolo de Mirón, un deportista, ¿no? Sí, pero por encima de él, pues está el, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran personaje? El pensador.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué esas ideas pegaron al punto de que han llegado hasta nosotros? Porque son bien bonitas, ¿no? A ver, ¿prefieres ser hijo de Dios o del bombero? No, pues de Dios, no me chingues, ¿no? Segundo, ¿Prefieres ser inteligente o tonto? pues bien inteligente, ¿no? ¿Prefieres ser poderoso? Pues poderoso, ¿no? Y prefieres pensar que si te equivocas puedes corregir, claro que sí, ¿no? Entonces, volvemos. Oye, esa idea me gusta. Entonces, así enseñamos a los niños, ¿no? A ver, mijito, ven, piensa. No le decimos observa, decimos piensa, ¿no? ¿Qué quieres, mijito? En lugar de decir, ¿qué está pasando, mijito? ¿No? La pregunta es, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que quieres? ¿No? Entonces educamos al niño, ¿no? A estar metido en su pensamiento. Perdón que te interrumpa, pero ahorita me vino a la memoria un, eh, un escrito de Silva Herzog Márquez de hace muchos años que se llama Derecho al Pasmo y habla de que hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Cuando tú te sorprendes, lo primero que es, te quedas paralizado, te quedas callado, porque no sabes qué es lo que está pasando. Y él decía, el mundo actual no nos da derecho al pasmo porque está pasando esto y en ese momento están entrevistando en la radio, en la televisión. ¿Qué pasó? Y nuestros analistas tienen que salir a decir en ese momento, cuando en realidad están pasmados, ¿sí? Porque los medios no te dan oportunidad de que observes, de que entiendas, de que comprendas las cosas, que las proceses, ¿sí? Y entonces lo que tú estás diciendo, sacas tus pensamientos que ya traes, los prejuicios que ya traes, en lugar de ponerte a observar lo que acabas de decir, en lugar de decirle al niño, observa y ve, ¿sí? No, piensa e impón. Tú dijiste, empezaste a decir, estamos enfermos de ideas, ¿no? E impón las ideas al acontecer. Tus ideas que tú traes a lo que está afuera y está pasando en lugar de observar la apariencia de afuera y procesarla adentro. Voy a ponértelo de otra manera para regresar al mismo tema. Es como si nosotros quisiéramos controlar la realidad que está pasando con un silogismo. ¿No? Si A es B, B debe ser C y así es. Exacto. Pero, ¿y afuera qué dice? ¿No? Como que no se ajusta, ¿no? Uh-huh. Al niño le decimos, mete a tu cuarto a pensar. Pues piensa, ¿no? Te lo pongo de otro lado. Esa es de donde proviene esta idea de nosotros. Ahora, ¿en qué se traduce esa herencia? ¿No? Pues aunque valoramos todo eso, ¿no? Hay que leer a los clásicos, hay que leer a los filósofos, hay que leer. Yo no me opongo, me parece que es una riqueza cultural enorme, porque es ahora sí que revisar lo que los hombres han pensado. Me parece una aportación muy grande. No estoy en contra del pensamiento, sino la pregunta es, ¿cuál es el lugar del pensamiento? ¿No? Uh-huh. Uh-huh. Ahora, llegamos a la realidad cotidiana de hoy, ¿no? Y le planteo al auditorio, cuando yo despierto y me estiro, si me siento bien, me pregunto por qué me siento bien. No tienes motivo. ¿Y si te sientes mal? Te levantas. En cambio, si dices, ay, me está doliendo, híjole, no, tengo que hacer, qué flojera. Estoy experimentando el despertar como algo ingrato, incómodo. Entonces, ¿qué solemos hacer? ¿Qué me pasa? ¿No? La pregunta cabe, ¿no? Tengo malestar, tengo dolor, tengo flojera, tengo desánimo. Pues, ¿qué me pasa? ¿Qué solemos hacer? ¿No? Pensar, ¿no? O sea, aplicamos la receta. Entonces, poniéndolo como un ejemplo, haz de cuenta que aquí hay un buró con dos cajones. Cajón de las malas y cajón de las buenas. Entonces, ¿qué me estará pasando? Entonces, solemos abrir los cajones. ¿Cuál solemos abrir si estamos pensando por qué me siento mal? El de las malas, El de ¿no? las malas. ¿Para qué vas a abrir el cajón de las buenas? No, la respuesta no está ahí. Abrimos el de las malas. Y entonces hacemos lo siguiente. ¿Qué me estará pasando? A ver, no, Choco. No han venido a cobrar el gas. No creo que esto sea lo que me tiene así. Lo pongo aquí. No, saco otra. No me contestó mi novia. No, esto sí me cala. Esto sí.
Y entonces seleccionamos de las malas noticias, ¿no? Y luego nosotros decidimos cuál está la explicación. Entonces cuando le habla Luis a Pepe, oye, ¿cómo amaneciste mal? ¿Qué te pasa? Te leo estas. ¿No? ¿Quién selecciona esas? Yo. ¿De dónde las saqué? De mi cajón. De tu cajón. Y le doy crédito, ¿no? En lugar de decirte, pues mira, la verdad no sé, ¿no? ¿Qué tiene? Me duele la cabeza, no sé, ¿no? No sería bueno que te tomaras la temperatura. Eso nunca, ¿no? Sino siempre preguntamos, ¿por qué te sientes mal? Tú no vas a decir, no sé, si eres una gente inteligente, pues no se vale decir, no sé. Claro. Entonces tienes que inventar la respuesta. Bueno, de entrada, siempre vas a decir que estás muy bien. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Te está llevando para sacar, pero muy bien, ¿no? Pero en el supuesto que Pero en el dijeras supuesto mal, que, ¿no? sí. Entonces te preguntas, no le vas a decir, pues no sé, pues debería ser, ¿qué no eres inteligente? Entonces te ¿Te diría, tomaste tu medicina? no, pues no sé. Claro. Entonces, no. Entonces, nosotros inventamos la explicación, ¿no? Y la damos Y por la- buena, ¿no? Y entonces el otro puede creerte o no. Este Luis dice que tiene, no es cierto, hombre, no. La verdad es que no le han pagado, pero no quiere decir eso. La verdad es que se le descompuso el coche, ¿no? Entonces el otro tiene sus ideas. También tiene su cajón. Exacto, Claro. Y entonces es, oye, hablaste con Luis y ¿qué dice? Pues dice que está mal porque pasó, pero no es cierto, ¿no? La verdad es que no le han pagado. Estás describiendo nuestras mesas de análisis. Exacto. Y si te pones afuera, dices, a ver, todo partió de que al amanecer te sentiste mal, es decir, hay un malestar, ¿no? Después tú dijiste qué explicación me doy y doy. Y entonces lo que hiciste fue pensar, ¿no? ¿Por qué no te tomaste la temperatura? No se nos ocurre, ¿no? No dices que te sientes mal, pues tómate la temperatura. ¿Para qué? Al contrario, yo ya lo resolví. al contrario, pienso, ¿no? Claro. Y entonces analizo y yo decido que estas tres cosas son las que me tienen mal, las conformo y cuando me preguntan qué te pasa, las doy. Y espero que me crean. El otro las recibe, si te cree y si no te cree, entonces pone sobre tus ideas sus ideas. Y entonces ya están las ideas sobre la mesa. Y entonces si alguien llegara y dijera, a ver, tú tienes una explicación, tú tienes el otro, voy a preguntar una cosa. ¿Qué le pasa al señor? Pues dice que se siente mal. A ver, comunícame con él, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tienes un malestar? Sí, me duele la cabeza. Ok. ¿Qué otra cosa? Estoy vomitando. Sí, ¿qué otra cosa? Tengo los pies cargados. Okay. ¿Ya tomaste la temperatura? No. O sea, no te has observado un dato. No. Oye, ¿qué comiste ayer? ¿Qué tiene que ver eso? Pues si te sientes mal a lo mejor, ¿no? Tercero, ¿ya tomaste la presión? No. ¿Por qué? Además no tengo aparato, güey. Eso no se tiene en la casa, ¿no? Yo tengo la cabeza, el instrumento. Claro. Y no sería bueno que, ¿no? Tomaras datos de ti. Tómate la temperatura, tómate la presión, vete en el espejo, cómo están tus ojos, haga la lengua a ver si está blanca, ¿no? Asómate al excusado a ver si tu excremento está espumoso, ¿no? O sea, datos. No. No, ¿cómo crees? Entonces nos vamos a, ¿no? La verdad está en la cabeza. Claro. Eso me lleva, ya para ir acercándonos al final, otra vez a nuestras mesas políticas. Lo que vemos en la política son palabras y acción, ¿no? Que expresan a la persona que está actuando o al grupo social que está actuando, ¿no? Política es discurso y acción. Ese discurso y esa acción están expresando una conducta. Esa conducta expresa, pues, a una persona. Vamos a poner que esa persona es el me sentí mal hoy en la mañana, ¿no? E inmediatamente le aplico mis cajones. Y ya. Y tú le aplicas los tuyos, tú le aplicas los tuyos, ya tenemos nuestra mesa de expertos. Pero nadie ha observado al sujeto, Exacto. ni al discurso, ni a la acción. Exacto. Ahora, discurso y acción no son nada más pensamientos e ideas. Somos
y ahí me estoy adelantando porque este es tu tema. ¿Sí? Somos un organismo, ¿no? Y a mí me duele la muela, ¿no? Pues aunque esté ahorita actuando y diciendo, o sea, accionando, no actuando de actuación, Sí, sino sí. de acción, ¿sí? A final de cuentas, ese dolor de muelas está influyendo en mi palabra y en mi acción. De alguna manera, para bien o para mal, de repente estoy de muy mal humor, de repente estoy de muy buen humor. Por lo menos se antoja como un campo que hay que explorar. Pero nadie observa, No. como dices tú, al sujeto. Observamos las apariencias que se ajustan a nuestros prejuicios y a nuestras ideas. ¿Estoy en lo correcto? Un poquito incluso más. Tú lo dijiste. Estamos observando lo que un cuate hace y dice. Entonces, tomamos lo que dice, lo ponemos en la mesa y juzgamos lo que dice con nuestras categorías, ¿no? En ese proceso, en donde hay un dato sobre el sujeto que dice. Entonces, es lo que dice y juzgamos lo que dice con nuestras palabras, puras palabras, ¿no? Segundo, lo vemos y entonces con nuestros ojos decimos, qué pedante, ¿no? Qué altanero, ¿no? Qué descortés. ¿Ok? Y la pregunta es, estoy de acuerdo, todo eso es atendible, pero la pregunta es, ¿por qué será así? ¿No? ¿Por qué se comporta así? Entonces, retomemos el caso, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un tipo hiperactivo, no para. Tiene un nivel de actividad pública pues mayor que el promedio, eso es obvio. Segundo, no para de hablar. Esto es una conducta habitual, sistemática, de hace 30 años. No todo el mundo habla tanto. Tercero, sí, rijoso. Cuarto, echador, ¿no? Pa' mañana está Dinamarca. Espérate. Echador, ¿no? Fantasioso, mentiroso, contradictorio, ¿no? Bueno, esos son datos de observación, ¿no? El señor tose. Y criticamos eso, pero no nos preguntamos por qué. Entonces, el señor tose. Entonces, señor comentarista, ¿qué opina usted? El señor tiene tos. ¿No? O sea, el dato es que tose. El análisis que tiene tos. No, pues sí, ¿no? Pero no ha aportado nada nuevo, ¿no? La pregunta es, ¿por qué tose? ¿No? ¿Por qué es hiperactivo? ¿Por qué tose? ¿Tose mucho? ¿La tos es seca? ¿La tos es gangosa? ¿La tos tiene flemas? O sea, ¿de qué tos estamos hablando? No tos, ¿no? ¿Qué tan frecuente tose? ¿No? 60 por minuto, 80 por minuto, 2 por minuto, ¿no? Tercero, cuando tose hace o no. ¿De qué tos estamos hablando? Si partir del enunciado tiene tos, a analizar y tener más datos sobre la tos. A medida que tienes más datos sobre la tos, entonces dices, ojo lloroso. ¿Por qué? Pues ahora hay que buscar otro dato, ¿no? Tenemos ya un dato, ahora, ¿no? ¿Tendrá fiebre? Entonces, tose, ojo lloroso, estornuda, carraspea, tiene flema, tiene tos. Vamos configurando un diagnóstico. Pero lo importante es lo que dice, no, espérate tantito, ¿no? Primero, ¿en qué estado está el sujeto que habla? Porque a lo mejor lo que dice tiene que ver con lo que padece. No, eso no es importante. Lo importante es lo que dice. Y lo importante es la impresión que yo tengo de lo que veo. O sea, el mundo de las ideas y de los juicios y de los prejuicios. Es decir, todo menos observar. Todo menos observar. Pues está llegando desgraciadamente nuestro tiempo de concluir, pero creo que hay una beta infinita en esto que estás platicando, porque cambiaría totalmente el análisis político. No quiere decir, como bien lo dices tú, que abandonemos el pensamiento, No. las teorías, las categorías de entendimiento que tenemos, pero tenemos que observar más y darnos, repito, derecho al pasmo.
A ver, párate, observa qué está pasando, por qué, pregúntate, por qué el sujeto está actuando de esta manera. Y si me permites, quiero añadir para cerrar Sí. esta idea, ¿no? Es que la realidad, yo no quiero caer en lo que critico, ¿no? La realidad es tan rica, ¿no? Que no es posible analizar unidimensionalmente, ¿no? Es decir, yo apunto, la fisiología es importante, pero no quiero ser fisiología y decir todo es fisiología, ¿no? Entonces la luna gira porque tiene asco. No, espérate antes, ¿no? La realidad tiene planos, ¿no? Cuando tú llevas tu carro al taller, es una unidad el carro, pero cuando lo analizan en el taller, entonces analizan los frenos, la dirección, el motor, la banda, ¿no? Y cada una tiene que ser analizada por el conocedor de. Y en sus méritos. Y entonces dices, bueno, el freno está bien, pero el freno está rechinando. Y eso hace que influye sobre el sentido del frenado. Cuando el frenado es brusco, entonces esto lastima al motor y vibran las bujías. Y entonces vas encadenando los fenómenos en sentido lineal y en sentido así, ¿no? Es decir, tienes un fenómeno y lo descompones en sus diversos niveles, en sus diversas partes. Entonces puedes decir, ¿no? Por lo que hace al organismo aquí. Ahora, aún el organismo, ¿no? Es cómo está su pulmón, cómo está su hígado, ¿no? Ahora, el organismo. Segundo, ¿no? Oye, y aparte de cómo está él, ¿qué dice? Ahora vamos a analizar lo que dice. Ahora, ¿qué es lo que hace? Ahora, ¿dónde aprendió lo que dice? Y entonces el análisis se enriquece. Lo que tú señalas es que nuestro análisis es pobre porque no se enriquece. Es nada más este renglón. Entonces no digo, cambiemos de renglón. Este no, pero este sí. Ampliemos la perspectiva. Ampliemos. Y tiene que ver, ahorita que hablabas del coche y el freno además, creo que este es parte de lo que estamos haciendo aquí en este ejercicio. Es decir, estamos analizando a López Obrador, pero preguntándonos cómo reaccionamos nosotros, cómo lo interpretamos nosotros. Es decir, también nosotros somos parte del problema. No es nada más él y pudiéramos dedicarnos a atacarlo todos los días. Pero creo que por lo menos hoy hemos avanzado algo al decir no es nada más él y no es nada más el pensamiento, sino tenemos que observar la conducta, el organismo, pero también observarnos a nosotros, porque somos parte de este análisis holístico si queremos realmente entender qué es lo que nos está pasando. Porque, y con esto cierro, creo que gran parte de lo que pasó en estas últimas elecciones es de que nuestras categorías de análisis no nos dieron para entender el problema y para poderlo procesar. Y por eso nos pasó un tren por encima y no lo vimos pasar, ¿no? Y cuando ya nos pasó, dijimos, ¿qué pasó? Creo sinceramente que nos hace falta replantear muchas cosas de nuestra forma de atender a la realidad. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco mucho, Pepe. Gracias, siempre es un placer. Gracias. Seguiremos platicando sobre este tema. Creo que hemos abierto una faceta muy interesante. Y bueno, pues gracias por su presencia en este primer podcast de LFM Opinión. Y les invitamos a que se suscriban, le den like y lo compartan si consideran que vale la pena. Por lo pronto, nosotros les agradecemos mucho su presencia y les abrazamos. Muchas gracias.